¿Es la heterosexualidad lo normal y lo natural? ¿De dónde nos viene esta idea y qué consecuencias tiene en nuestras prácticas? ¿Existen solo dos géneros, el masculino y el femenino, como se nos ha hecho creer? ¿Son estos también naturales? Mi nombre es Juan Alberto Bastard Rico, maestro en filosofía y candidato a doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM. Y es precisamente desde la filosofía que quiero hablar en torno al problema del género y de las sexualidades disidentes. Por un lado, podemos entender como el problema del género al cuestionamiento de la estabilidad de la categoría de género, la cual refiere a las características, a los roles y a los comportamientos esperados para cada sexo en sus relaciones sociales. Es decir, cómo deben actuar, cómo vestir, qué labores pueden desempeñar, incluso hacia quiénes deben dirigir sus deseos sexuales. Este cuestionamiento se da desde prácticas sexuales no normativas, entiéndase esto como no heterosexuales. Por otro lado, la misma idea de sexualidades disidentes hace alusión justamente a aquellas manifestaciones de la sexualidad fuera de esa norma heterosexual, que queda así cuestionada, y desde las que se han ido conformando actualmente movimientos políticos. En el fondo de estas temáticas se juega la cuestión del deseo, tanto del deseo heterosexual como no heterosexual. Una primera teorización filosófica sobre el deseo la hallamos más de 2000 años atrás, con el filósofo griego Platón. Este narraba en una de sus obras, el diálogo conocido como Banquete, un mito para explicar la naturaleza del deseo, más concretamente del amor, o eros en griego. Según este mito, en tiempos primigenios, los seres humanos eran seres completos, redondos, con 2 rostros, 4 brazos y 4 piernas. Algunos de ellos eran del sexo masculino, otros lo eran del femenino, mientras que un tercer tipo era el andrógino, un ser tanto masculino como femenino. Divididos a la mitad por Zeus a causa de su soberbia, desde entonces cada uno se dedica a buscar su parte faltante. Los que eran de un solo sexo buscan a una persona del mismo sexo, mientras que los andróginos buscan a una persona del sexo opuesto. Con este mito, Platón trataba de dar cuenta tanto del deseo que ahora llamamos heterosexual como del deseo que hoy denominamos homosexual, sin considerar como anormal ninguno de los dos. Entonces, ¿por qué en nuestros tiempos y en nuestra cultura no es así? ¿Desde cuándo y cómo la heterosexualidad pasó a verse como lo normal y la homosexualidad como lo anormal? No será sino hasta el siglo XX, más de 2000 años después, que la filosofía vuelve a teorizar sobre el deseo no heterosexual, en gran medida respondiendo a aquellas cuestiones. Pensadores como Michel Foucault y Judith Butler se harán cargo de ello. Concretamente, esta última filósofa de origen estadounidense se ha considerado como una de las más importantes teóricas del género, desarrollando una crítica de esta categoría desde los estudios culturales y la teoría crítica, y bajo la influencia del feminismo francés y del postestructuralismo. En su obra, El género en disputa, o Gender Trouble en inglés, defiende la idea de que el género es performativo, lo que quiere decir que no es algo esencial, sino construido culturalmente a través de actos dentro de relaciones de poder. Partiendo de una distinción entre sexo y género, aludiendo el primero a una diferenciación aparentemente fundada en lo biológico y el segundo a una diferenciación culturalmente construida, Butler argumenta que no hay motivos para seguir sosteniendo que los géneros sean solo dos. Además de que tendríamos que cuestionar también el binarismo supuestamente biológico en la sexualización de los cuerpos, pues lo cierto es que hay personas cuyos cuerpos poseen características sexuales que no se corresponden con los de un hombre ni con los de una mujer, los llamados intersexuales.
Butler estudia, pues, cómo el género se ha construido a partir de una normatividad sexual, es decir, desde el binarismo aparentemente biológico entre hombres y mujeres, que simplemente se ha dado por supuesto como norma. Pero también sugiere que los mismos cuerpos son sexualmente construidos desde el género. Retomando Foucault, Butler afirma que detrás de estas configuraciones culturales está una heterosexualización del deseo como instaurador del binarismo sexogenérico, que borra o marginaliza, por supuesto, otras expresiones sexogenéricas que están fuera de esa norma heterosexual. Como dice Monique Wittig, con quien también discute Butler, hemos estado en medio de una heterosexualidad obligatoria, institucional, que pretende uniformizar las identidades bajo intereses políticos y con fines reproductivos. Pero si el género no está dado, sino que es construido, Butler se pregunta, ¿puede construirse de otra manera? Frente a la idea predominante de que el género es una expresión natural del sexo que no se puede modificar, Butler propone desnaturalizar el género, es decir, problematizarlo, alterar las nociones de género reificadas y cuestionar la hegemonía heterosexista. Su apuesta es buscar hacer la vida posible para todos, buscar nuevas formas menos violentas del género, que posibiliten una vida llevadera a las expresiones sexogenéricas marginadas. No por otra cosa se ha considerado que su libro, El género en disputa, si bien fue concebido originalmente dentro del feminismo, es el texto fundacional de la teoría queer, que puede verse como la teorización en torno a las disidencias sexuales con el fin de luchar por mejores condiciones sociopolíticas. Seamos parte de esa lucha. Seamos parte de esa búsqueda por una mejor vida, más respetuosa, para todos, todas y todes.